de esta porción de la escritura. Vamos a Efesios 4:1 y vamos a leer aquí, hermanos, vamos a leer del 1 a 6, ¿okay? Del 1 a 6, ¿ya estamos? Amén. ¿Okay? Dice Efesios 4:1, por favor, vamos a hacer algo diferente en voz alta, yo primero, ustedes el 2, hasta que llegamos al 6, y luego todos juntos en el versículo 6. Yo primero, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ustedes? Con toda humildad y mansedumbre, soportando la paciencia de los unos a los otros sin amor. Dice 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ustedes? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo. El 6, todos juntos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Okay? Mira, Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, y él dice a la iglesia de Éfeso, hermano, varias cosas aquí. Solamente el tiempo voy para ver una sola cosa. Y él dice aquí, hermano, número 1, en el versículo 1, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a ver lo demás, yo creo que el otro jueves, tal vez 2 jueves, dependiendo, hermano, de cuánto el Señor nos deja terminar. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso día que nos ha dado. Bendiga este tiempo de la predicación. Hables con nosotros, Señor. Necesitamos salir de aquí cambiados, mejores, como Cristo. ¿Verdad, Señor? Ayúdanos a acercarnos más a ti y ser los cristianos que debemos ser para su honra y para su gloria. Prepare, Señor, por favor, otra vez a nuestros corazones. Necesitamos, Señor, escuchar de ti en esta tarde. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Cuento para siempre, hermanos. Entonces, dice la Biblia otra vez: yo pues, preso en el Señor, Pablo dice a la iglesia, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Okay? Pablo, hermano mío, estableció la iglesia en Éfeso, y Éfeso fue un lugar bien pagano, bien feo. Es donde tenían el templo de la diosa falsa que se llamaba Diana. Aquellos también, personas de Éfeso, practicaron la magia. Fue un lugar bien feo. Y Pablo, hermano, en medio de toda esa maldad, empezó una iglesia en aquella ciudad que permaneció. Muchos creen que Timoteo fue el siguiente pastor después de Pablo. Mira, Dios hizo o trabajó en gran manera allá en aquella ciudad, y había muchas personas salvas. Ahora en el capítulo 4, Pablo enfatiza, hermano, a la iglesia la importancia de vivir una vida, pero una vida que es digna de, dice él, de vuestra vocación. ¿Okay? Dice él otra vez: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, Pablo, hermano, empieza el capítulo. Sabemos que él enseña, hermano mío, acerca de la vida nueva en Cristo Jesús, empezando en el versículo 21 y adelante, gracias a Dios. Si uno está aquí nuevo en Cristo Jesús, le animo a leer desde el 20 y adelante las cosas que debemos hacer en la vida nueva en Cristo Jesús. Es excelente capítulo para nosotros. Amén. Yo he predicado varias veces acerca de esta porción de la Escritura, tal vez más adelante. Pero la Biblia dice aquí, hermano, dice yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Número 1, mi hermano, la Biblia dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La palabra andéis aquí significa andar por todas partes, vivir o seguir como un compañero. Escucho bien, la palabra andar significa andar por todas partes, o vivir o seguir como un compañero.
el diccionario de TER dice que significa hacer su camino, progresar o usar oportunidades. ¿Escuchó bien? Dice la Biblia, el diccionario, perdón, de TER, que significa hacer su camino, progresar o usar sus oportunidades. Dice la Biblia aquí, dice andéis como es digno. La palabra digno significa apropiadamente o después de una persona o dignamente. ¿Okay? Y la última palabra que vamos a ver ahorita es la vocación. La Biblia dice andéis como es digno de la vocación. La palabra vocación significa una invitación o llamado. Usted dice, pastor, no entiendo todo esto. Ok, Pablo está diciendo, hermano, en breve, algo sencillo, que nosotros como cristianos, hermano mío, debemos andar digno a la salvación que nosotros hemos recibido. Digno de la salvación de lo que nosotros hemos recibido. En otras palabras, sea un cristiano de verdad y no de mentira. Un cristiano real, un cristiano de verdad. Y no solamente andar diciendo yo soy cristiano, pero que andamos como el mundo. Amén. Y hablamos como el mundo y vestimos como el mundo y actuamos como el mundo. El comportamiento que tenemos es del mundo. Y hermano mío, así no funciona. Pablo dijo a la iglesia, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Dios llama a uno a recibir a su Hijo Jesucristo. Él llama. Esto es la puerta y toco, ¿verdad? Él llama, dice Apocalipsis. Él llama a un hermano a la salvación. Él quiere que todos proceden al arrepentimiento. Amén. Entonces, hermano mío, el diccionario de TER dice que significa la invitación. La palabra vocación significa la invitación divina a aceptar la salvación que viene del reino de Dios. Entonces nosotros debemos andar, hermano mío, como un cristiano de verdad, no un cristiano falso, hermano, no un cristiano ficticio, pero un cristiano de verdad. No perfectos, no me malentiende. No hay nadie que debe decir, ¿sabe qué, pastor? Nunca seremos perfectos hasta el cielo. Yo entiendo. Pero la Biblia dice, ya nos dijo la semana pasada, que debemos ser perfectos como Dios es perfecto. Amén. ¿Se acuerda? Entonces, pero dice la Biblia perfecto, que significa completo en Cristo Jesús. Amén. Hey, semana tras semana, día tras día, Dios está mejorándonos, está ayudándonos, o debe estar ayudándonos a ser más y más y más como Jesucristo, moldeándonos y cambiándonos, hermano mío, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así debe ser, hermano. Un pastor de hace muchos años, Alberto Barnes, dijo que esta porción de la Escritura, versículo 1, significa así. Él dice, que vivas como aquellos que han sido llamados al reino de Dios. O sea, que uno vive como es salvo. ¿Escuchó bien? Hay gente que es salvo, dice, que no vive para Cristo, sí. Amén. Hay gente que se dice, bueno, yo soy salvo, o soy salva, pero la persona no vive para Cristo. No vive como un cristiano, de verdad. Y él dice, hermano, la palabra caminar se usa para denotar vida o conducta. ¿Ya están viendo, hermano? Dice que significa la palabra caminar, significa vida o conducta. Como cristiano, hermano. Entonces, porta para Dios como nos conducimos, sí, hermano. Como vivimos, sí, hermano. Debemos vivir una vida cristiana de verdad, una vida cristiana real, no una vida cristiana falsa. Amén. Así debe ser. Entonces, hermano mío, debemos tener a un caminar cristiano que respalda que fuimos salvos y que estamos siguiendo a nuestro Jesucristo. Debemos tener, escuchó bien, debemos tener a un caminar cristiano que respalda que fuimos salvos y que seguimos a Cristo Jesús. ¿Está escuchando? Es una cosa decir, por ejemplo, si usted dice, no sé, usted dice, estoy buscando algo, usted dice, yo soy del Salvador, pero no sabe de nada de la bandera, no sabe nada de la comida, no sabe nada del Salvador. ¿Cómo es usted? ¿O qué es? ¿Cómo es uno del Salvador cuando no sabe nada del Salvador? Amén. ¿Me está escuchando?
Uno diría, eres del Salvador o eres de otro lado, porque tal vez no eres de allá porque no sabes nada. ¿Cómo puede ser que nosotros decimos que somos cristianos y no sabemos nada de porción de la Escritura? ¿Cómo puede ser que decimos nosotros que somos salvos y no leemos la Biblia, no oramos? No llegamos a todos los cultos. El cristiano debe llegar a todos los cultos. Y no debe andar buscando pretexto del por qué. Amén. El cristiano, hermano, debe ver un cambio en su actitud, en su mente, en su corazón, hermano mío. Cuando reciba a Jesucristo, no debe seguir en la vida vieja. Amén. Si no se recuerda, vamos a 2 de Corintios. A ver, pues tal vez uno se olvidó. 2 de Corintios 5:17, hermano, de nuevo dice, hemos visto muchísimas veces porque está en el discipulado, dice, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cómo llega uno a estar en Cristo? ¿Cómo llega uno a estar en Cristo Jesús? ¿Cómo? Tiene que ser salvo. Tiene que recibir a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Y luego está en Cristo Jesús. Dice la Biblia de modo que si alguno está en Cristo, hermano, si uno es salvo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron. El viejo Juan no sigue. Amén. Yo me llamo Juan. El viejo Juan ya murió. El viejo Juan ya no sigue, hermano. Yo no tengo que pensar en mi pasado, vivir en mi pasado, tomar como antes y fumar como antes y hacer las cosas como antes. No tengo que tener la misma mente, el mismo corazón, hermano. Las mismas acciones que antes. El viejo Juan murió, hermano, cuando recibió a Jesucristo. Y usted igual. Amén. Murió. Dice, las cosas viejas pasaron. Gracias a Dios, hermano mío. Yo no sé para usted, pero me da muchísimo gozo cuando tengo tiempo para pensarlo y digo, Señor, a veces escuchando música cristiana que agrada a Dios, oh hermano, que Cristo me salva. Y es algo que no merezco. Y me dio una vida nueva. Y no tengo que vivir como antes. No tengo que hablar como antes. No tengo que actuar como antes. No tengo que tener deseo como antes de tomar o de fumar o de decir majaderías. Amén. 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 No tengo que ser enojón como antes. El Señor me puede ayudar con eso. Y me ha ayudado en lo personal. Yo dije a los hermanos anoche, fuimos a predicar en la iglesia del pastor Trujillo. Gracias a Dios por la invitación, hermano. Y yo estaba pensando mientras que estaba predicando, hermano, gracias a Dios, en el pasado, si alguien me hubiera dicho algo, oh hermano, en mi corazón, en mi mente, yo quería dar un golpe por lo que me dijeron. ¿Se me está escuchando? Amén. Reaccionar con golpe, con algo. Pero ya en Cristo Jesús, Él me refrena y dice, ¿sabe qué? Eso no es necesario, yo puedo. Amén. Yo sé qué hacer. Amén. Entonces la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y dice la Biblia, hermano mío, aquí todas son, ¿qué? Hechas nuevas. Por eso, hermano mío, en Cristo Jesús, no hay que ser salvo y luego andar pensando, yo tengo 40, entonces yo sé todo. Yo tengo 40, apenas fui salvo, pero ¿sabe qué? No me diga nada, nadie. Lo siento mucho. Tal vez uno físicamente tiene 40, pero espiritualmente es un bebé que necesita la leche de la palabra de Dios. Amén. Necesita la leche de la palabra de Dios. Por eso Dios le ha dado un pastor que tiene años. Yo no soy el mejor de todos, hermanos. A veces yo digo, Señor, pues mándele a alguien más viejito, ¿verdad? Que tiene más años en Cristo Jesús. Pero el Señor nos mandó aquí, Él sabe lo que hace, hermano. Amén. Entonces, hermano mío, pero cuando uno recibe a Cristo como su único Señor y Salvador, hermano, uno es bebé. Y tiene que aprender todo de nuevo. Todo. Y entender que es una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Leer la Biblia, orar. Antes yo era como todos, ¿va? Yo fui a la iglesia cuando me cayó bien, cuando yo tenía chancita. Yo era religioso, hermano. Yo oré de vez en cuando. Yo leí mi Biblia de vez en cuando. Nunca aprendí nada. O sea, Dios no me habló porque yo no era salvo. Y yo digo, hermano,
que cuando yo recibí a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, ya todo eso cambió. Amén. Todo eso cambió. El Señor empezó a hablar a mí en mi corazón, en mi mente, orando, leyendo la Biblia. Todo fue nuevo, todo fue diferente. ¿Me está escuchando? Y tuve que aprender a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Así debe ser, hermanos. Él va a cambiar su música, va a cambiar su ropa, va a cambiar su mente, va a cambiar su corazón, va a cambiar su casa. Va a cambiar todo. Va a cambiar todo, hermano. Amén. Va a cambiar todo. Vamos a ver varios versículos ahora. Miren, hermano. Quiero decirles, con todo esto de cambio, hermano mío, hay unas cosas, hermano mío, que Dios está haciendo con nosotros, o quiere hacer con nosotros, y debe estar haciendo con nosotros. Romanos 6:4, por favor. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Si somos salvos de verdad, hermano, si somos salvos de verdad, entonces, uno que es salvo de verdad debe andar en vida nueva. Ya vimos 2 Corintios 5:17. Vamos a Romanos 6:4. Romanos 6:4, hermano. Entonces nosotros debemos andar en una vida nueva en Cristo Jesús. Romanos 6:4. ¿Ya estamos? Dice la Biblia, porque somos sepultados juntamente con Él. Dice, para muerte por el bautismo. ¿Se acuerda del bautismo? Representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Hermano, dice que nosotros juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, ¿qué? Nueva. Vamos a ver que la Biblia dice muchísimas veces andar o caminar. Pablo dice, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Andéis. El cristiano debe andar o caminar de muchísimas maneras diferentes. Y primeramente la Biblia dice que debemos andar en vida nueva. Amén. Amén. Andar en vida nueva. Vamos a 2 Corintios, por favor, 5:7. 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7, por favor. Vamos a andar en 2 Corintios 5:7. Dice la palabra de Dios, hermano. Dice, ¿por qué? Por fe que andamos, no por vista. Hermano mío, el cristiano debe andar en una vida nueva en Cristo Jesús. Ya que hemos visto varias veces, 2 Corintios 5:17, Efesios 4 nos habla de la vida nueva en Cristo Jesús. Y la Biblia dice aquí, hermano, un versículo muy corto, dice, porque por fe, ya vimos, perdón, en 2 Corintios 5:17, Romanos 6:4, debemos andar una vida nueva. Y hermano mío, parte de vivir en una vida nueva en Cristo Jesús es ahora caminar por fe. Dice el 7, porque por fe andamos, no por vista. Hermano, el cristiano de verdad debe vivir por... ¿Me está escuchando? Debe vivir por fe. El justo por la fe. Hay muchos que dicen así, el justo por la fe vivirá, pero usted está allá con su cheque y no hay nada malo en tener un presupuesto, pero así vivimos. Mi renta, mis recibos, el pago del carro y todo esto, y si me sobró para diezmar, amén. Y me sobró para misiones, amén. Eso no es vivir por fe. Dios es primero, no segundo. Primero es, mi diezmo y ofrenda, y luego mis misiones, y luego Dios va a suplir para lo demás, o Él es mentiroso, hermano. Amén. Dios suplirá. Usted dice, no voy a poder pagar. Dios suplirá. Ese es uno. Dos, tal vez tiene cosas que no necesite y que puede cancelar. Amén. Para que tenga suficiente. Amén. ¿Me está escuchando? Tal vez tenemos cosas que no necesitamos. Tal vez tenemos tarjetas de crédito y cosas así que no necesitamos, hermano. ¿Me está escuchando? Que nos anda quitando dinero. Entonces la Biblia dice, hermano, que debemos vivir por fe. El cristiano de verdad debe aprender, hermano mío, a vivir por fe. Debe vivir por fe. Gálatas 5:6. Gálatas 5:6. Déjame decirle, hermano, voy a mencionar vez tras vez, el vivir por fe es tremenda bendición. Es hermoso ver Dios contestar.
cuando uno está esperando. Pero el otro asunto es que, déjeme decirle, es difícil esperar. Ese es el asunto. Amén. Hermano, yo tengo mucho tiempo orando por un carro. Yo sé que Dios me va a dar en su tiempo. Cuando nosotros estamos listos, no en mi tiempo. Amén. Cada vez que hace el verano y no tenemos aire, yo digo, Señor, ay Señor, por favor, mándenos, ¿verdad? Un carro más nuevo con aire acondicionado. Amén. Y nos ha pasado por varios años, hermanos. Eso no es algo nuevo. No diga, ay pastor, no aguanto un mes, aguanto años. Amén. Aguantamos años. Amén. Fuimos anoche con el pastor sudando, regresando. Bueno, era más fresco, gracias a Dios. Y el pastor, su iglesia se quemó, ¿se acuerdan? Y allá en el culto, sudando para Cristo. Y aquí tenemos aire acondicionado. Amén. Hermanos, los que fueron, tremenda bendición estar bien cómodo. Amén. Muy bien, vamos a Gálatas 5, ¿qué dije? 5:16. Gálatas 5:16. Me hizo recordar del campamento. Amén. Si alguien ha ido a un campamento, me hizo recordar de un campamento. Fue hermoso. Gálatas 5:16 dice la Biblia, hermano, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano mío, el cristiano debe andar en el espíritu. ¿Cómo? Leyendo la Biblia todos los días, hermano mío, orando y hablando con Dios, hermano mío, estudiando palabra de Dios, escuchando predicaciones, hermano mío, y no debemos andar, hermano mío, satisfagando, como dice la Biblia, hermano, satisfaciendo, es la palabra, ¿no? A nuestra carne. Debemos andar en el espíritu, dice la Biblia. ¿Ya escucharon bien? Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces el cristiano, hermano, no debe andar en la carne. Amén. Dice la Biblia así, hermano. Hermano, si nosotros andamos viendo cosas que no está bien y que nos quiere prender la carne, pues hay que apagar. Hay que apagar. Si vemos cosas que prenden la carne, hay que apagar. Amén. Amén. Entonces el cristiano, hermano, debe andar en vida nueva. Número 1. Número 2, el cristiano debe caminar por fe. Estamos viendo algo sencillo, hermano. No tengo aquí 20 versículos cada uno. Pero, hermano, la verdad es que es algo sencillo y algo simple que podemos entender. Amén. Y luego el cristiano debe andar en el espíritu. Y, hermano, fíjese bien la palabra. Espíritu. ¿Es E mayúsculo o minúscula? ¿Grande o pequeño? Es grande. Mayúsculo. ¿Qué significa? Pastor, ni fui al tercero. Yo no sé. No se crean. Todos aquí graduaron, ¿verdad? Son doctorados. Entonces, significa que es un nombre propio. Nombre de una persona. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Debemos caminar con el Espíritu Santo todos los días. Él debe estar en control de nuestro corazón, de nuestra mente, hermano, de nuestros ojos, de nuestros pies, de nuestras manos. ¿Me está escuchando? Si andamos escuchando música mundana, ¿usted cree que el Espíritu está en control o la carne? Si andamos mirando la Rosa de Guadalupe o no sé otra cosa, ¿usted cree que el Espíritu está encargado o Dios está encargado? ¿Ah? No se callaron. ¿Ustedes ven a la Rosa de Guadalupe? Ya debemos borrarlo de allá en la DVR. No, hermano, yo no sé. Es la única novela. Bueno, esto y La Reina del Sur son las únicas cosas que he escuchado. ¿Verdad? No he visto nada, pero nomás he escuchado, ¿verdad? Un anuncio aquí, un anuncio allá. Entonces, amor mío, yo digo, debemos andar en el espíritu, dice, y no en la carne. ¿Vamos a batallar? Obviamente, hermano, vamos a batallar. Amén. Somos carne y hueso. Vamos a batallar. Pero hay que luchar, hermano. Vamos a Efesios 5:1. Efesios 5, 15. ¿Qué dije primero? Estamos en Gálatas todavía, ¿verdad? Efesios 5:1, perdón, me brinqué. Efesios 5:1, por favor. Efesios 5:1, hermano. El cristiano debe andar en amor como Cristo, dice la palabra de Dios. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de quién? De Dios,
como hijos amados. Amén. Debemos nosotros imitar a Dios, hermano. Y dice, y andar en qué? En amor. Fíjese bien, si usted anda subrayando o usando marca texto, hermano, dice la Biblia, andad. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero el asunto, hermanos, nosotros debemos andar como Dios. Debemos andar como Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Dice, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermano mío, nosotros debemos amar, pero debemos amar como Cristo nos amó, hermano. Amén. Como Cristo nos amó. Amén. Amén, hermano. ¿Difícil? Oh, sí, como no. Pero dice la Biblia que debemos amar como Cristo. Amén. Mire, cuando la Biblia nos dice algo así, tal vez uno quiere unos 20 puntos para entender cómo. Pero ¿sabe qué? Lo más sencillo, o la cosa más sencilla, o la manera más sencilla, creo que, hermano, que podemos hacerlo es pedir y se os dará, Amén. buscar y hallaréis. Amén. No tienes porque no pides, Amén. pero cuando pides, pides mal. Así es. ¿No? Amén. Mateo, ¿es así? Así es. Amén. Amén. No, hermano, no tenemos que tener un doctorado, no tenemos que tener o andar bien científico o mirar 20 versículos, hermano mío. Si nosotros no tenemos por qué no pedimos. Amén. Señor, ayúdame a amar como Cristo me ama. Amén. Señor, ayúdame a amar como Dios me ama. Amén. O como tú me amas. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? No es algo difícil, hermano. Así es. Dice la Biblia, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:15, hermano. Estamos hablando de andar o caminar. Andar o caminar. Dice la Biblia, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Así debe ser el cristiano, hermano. Andando en la vida nueva, caminando por fe, andando en el Espíritu, andando en amor como Cristo Jesús. Efesios 5:15, ¿ya estamos? Dice la Biblia, mirad pues con diligencia como andéis. Debo tener cuidado como vivo mi vida cristiana. Amén. Dice así en Efesios. Amén. Dice así, ¿no? ¿Me están escuchando? Amén. Yo sé que tal vez tienen hambre, ahorita van a comer algo hermoso. Amén. Amén. Invíteme a su casa y también vamos a comer, no sé qué. Pero yo tal vez tienen hambre, no sé, hermanos. A veces uno tiene cansancio, yo entiendo, hermano. Pero dice, mirad pues con diligencia como qué, Andéis. como andéis. Cómo vive su vida cristiana. No como necios, sino como qué, sabios. Amén. Y la sabiduría viene de quién? De Dios. De Dios y solamente de Dios. Amén. Oh, pastor, yo soy bien inteligente, yo veo videos de YouTube. Hay cosas buenas en videos de YouTube, mecánico o mecánica, ¿verdad? Hacer cosas así. Eso sí es bueno. Pero sabe, más importante que eso es ser sabio en la palabra de Dios. Amén. Eso es mucho más importante. Amén. Mucho más importante. Amén. Hay que tener sabiduría de parte de Dios. Amén. Hay que ser sabio. Amén. Amén. Hermano, a veces cuando faltamos nosotros sabiduría y alguien nos dijo algo, respondimos fielmente. Pero cuando Cristo empezó a cambiarnos y darnos algo de sabiduría, ya entendemos que hay un versículo que dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Lo escucharon bien? ¿En dónde? En Proverbios. Cristina me dijo este versículo hace muchos años, la verdad, cuando estuvimos practicando un día, y me ha ayudado bastante ese versículo. La blanda respuesta quita la ira. Amén. Amén. Debemos responder correctamente, bíblicamente. Amén. Debemos tener sabiduría de parte de la palabra de Dios. Amén. 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 ¿Me está escuchando? Y no andar viviendo y respondiendo como nosotros queremos Así es. y como nosotros pensamos. Así es.
Entonces, hermano mío, 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. 1 de Juan 1:7. Amén. 1 de Juan 1:7. Dice la Biblia, hermano, aquí en el 6 mejor, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Cristo. Cristo es la verdad. Amén. Cristo es la verdad. Entonces, hermano mío, dice la Biblia, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Dice el 7, pero si andamos, ahí está la palabra andar otra vez, pero si andamos en luz, ¿quién es la luz? Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si andamos en luz, somos salvos. Amén. Somos salvos. Y ya no tenemos que andar en las tinieblas como antes. ¿Me está escuchando? Dice la Biblia, el hombre natural le gusta las tinieblas. Amén. Le gusta, anhela, desea las tinieblas. Amén. ¿Usted ha fijado casi toda la maldad pasa en la noche y no en el día? Hay unas cuantas cosas que pasan en el día también, pero la mayoría de la maldad siempre ha pasado en la noche. Porque el hombre no quiere ser descubierto, ¿verdad? Quiere esconder su maldad. Amén. Por eso nuestros jóvenes no deben andar en la noche en ningún lugar. Yo no ando en la noche, mucho menos mis hijos. Amén. ¿Me está escuchando, hermano? Debemos estar en la casa donde todo está bien, todo está cuidado. Amén. Hay gente que suelta a sus hijos, están para allá, están para acá, están para allá, y no saben ni dónde están, ni qué están haciendo, y con quién están, no saben nada. El cristiano no funciona así, hermano. Amén. Así no funciona la vida cristiana. Entonces nosotros debemos andar en luz, la luz de Cristo. Debemos andar en luz, la luz de Jesucristo. Dice 1 de Juan 2. 1 de Juan 2, 4. 1 de Juan 2, 4, hermanos. 1 de Juan 2, 4. Ya estamos. 1 de Juan 2, 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dice el 6, el que dice que permanece en él, ¿debe qué? ¿Ah? Esa palabra andar, Dios tocó mi corazón. Por eso yo empecé a estudiar. No sabía que hay tantos versículos que hablan de andar o caminar con Dios. Y el efecto que Dios tendrá en la vida de uno cuando camina con Él. ¿Me está escuchando? Debemos andar en vida nueva. Debemos caminar por fe. Debemos andar en el Espíritu, hermano. Debemos andar en amor con Cristo. Debemos andar como sabios. Debemos andar en la luz de Cristo, hermano mío. Y dice la Biblia, el cristiano verdadero caminará con Cristo. Dice así, hermano, el que dice que permanece en él, el versículo 6, debe andar como él anduvo. Usted dice, ¿cómo fue Cristo? Hay que leer la Biblia, hermano. Yo no tengo tiempo para explicar todo cómo vivió y cómo caminó Jesucristo. ¿Y cómo es Jesucristo? Investiga. Lea la Biblia. Mira cómo Cristo caminó aquí. Mira cómo vivió aquí. Mira cómo es Jesucristo. Su carácter, hermano mío. Amén. Dice la Biblia, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Cristo es el mejor ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? El mejor ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios. Vamos a Amos para terminar. En el Antiguo Testamento, Amos. Joel y luego Amos. Amén. Antes de Nahum, Habacuc, Sofonías, un poquito antes de Mateo. Amos, por favor. 3:3. ¿Ya estamos? Amos 3:3. Ahora quiero decir, hermano, la Biblia dice que debemos caminar con Cristo. ¿Me están escuchando? La Biblia dice, hermano, que debemos caminar con Cristo. Es el último versículo que vimos. Debemos nosotros caminar con Cristo. Y si nosotros, hermano mío, porque yo creo que hay gente cristiana que dice, yo soy cristiano, pero la verdad, la pregunta sería para terminar, ¿usted camina con Cristo? Oh, pastor, yo camino con Cristo. ¿O sí? Ok, el versículo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. Si usted dice, pastor, yo amo a Cristo, yo amo al Señor, la verdad, yo soy cristiano de verdad, o yo quiero ser cristiano de verdad. Entonces, usted está diciendo que está de acuerdo con todo lo que dice Jesucristo. Amén. No sé si me entienden o no. Amén. Fue entendido. Si nosotros debemos caminar como Cristo, debemos caminar con Cristo, debemos caminar en la luz de Cristo, entonces, hermano mío, la verdad es que nosotros debemos entender que debemos andar a nosotros de acuerdo con todo lo que dice Cristo. Amén. ¿Ah? Amén. Porque uno dice, pastor, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice Cristo. ¿O sí? Ajá. Ok, yo no voy a empezar a dar listas de cosas, porque tal vez uno se ofenderá. Así es. Pero hay muchísimas cosas que la Biblia dice que no cumplimos, pero decimos que estamos de acuerdo con él. ¿O sí? Amén. Yo no sé, hermano. La pregunta es, en esta noche, dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo con la palabra de Dios en esta noche? Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermano, de andar en vida nueva? Amén. ¿Estamos de acuerdo de caminar por fe? ¿Estamos de acuerdo, hermano, de andar en el Espíritu? Amén. ¿Estamos de acuerdo en andar en amor como Cristo? ¿O estamos de acuerdo en andar como sabios? Amén. ¿O estamos de acuerdo, hermano, en andar en la luz de Jesucristo? Amén. ¿O caminar con Jesucristo todos los días? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Si estamos de acuerdo, hermano mío, hay que hacer. Amén. Y como la Biblia dice, no tan solamente oidores, pero hacedores Amén. Amén. de la palabra de Dios. Porque es una cosa decir, Así es. oh, cuánto le alabo, oh, cuánto le amo. Y es otra cosa hacer. Amén. Es otra cosa. Amén. Vamos a orar. Ojos cerrados, ojos inclinados.